Amigas y amigos, muy buenos días. Feliz domingo 7 de febrero. Los saluda el pastor Mario Mejía. Gracias por conectarse. Sean ustedes bienvenidos a las transmisiones de la Iglesia Nazareno Alfa desde León, Guanajuato. El día de hoy quiero platicar con ustedes una historia excepcional. El encuentro de Jesús con una mujer que era despreciada en su tiempo, que era mal vista. Pero permítanme leerles el Evangelio según San Juan en el capítulo 4, verso 10. Estoy utilizando la Nueva Traducción Viviente. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La Biblia es un libro que está lleno de historias y sucesos que parecen a veces muy lejanos y muy ajenos a nuestra realidad. Pero en verdad, cuando los leemos con profundidad, tratando de entender el significado, lo que esto representa, el significado tan profundamente espiritual que contienen, aprendemos muy valiosas enseñanzas y lecciones para nuestra vida actual. Por eso Jesús dijo, refiriéndose a su palabra: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Qué significa? Que la palabra de Jesús es vigente, más vigente que nunca. Cualquier otro libro, por ejemplo una obra literaria, un libro de filosofía, un libro de ciencia, cuando nosotros lo leemos nos puede transportar a un punto que hasta nos embelece, que nos identifiquemos con los personajes, que nos identifiquemos con las situaciones o con la época que nos está narrando. En el caso de una obra literaria, si estamos leyendo un libro de filosofía, nos admira el pensamiento, la claridad de ideas que tenía gente hace tiempo. Pero todas esas obras tienen cierta vigencia. Cuando leemos un libro de ciencia, a mí me tocó leer libros de ciencia ya más antiguos, pues simplemente el día de hoy no tienen ninguna vigencia ni ningún valor. Muchas de las cosas que entonces se daban por sentadas, el día de hoy con los nuevos avances tecnológicos y científicos, se ha descubierto que ya no tiene sentido, que ya no tiene sustento. Pero amados y amadas, la Biblia se ha aplicado desde hace muchísimos siglos, por generaciones y generaciones, ha trascendido culturas, lenguajes, épocas, países, situaciones, y aún el día de hoy, cuando leemos la Escritura, tiene un sentido personal para el individuo. Hay muchas cosas que se escriben, por ejemplo, para la cultura. Hay cosas que si los leen las personas de cierta cultura, para ellas representa o da muchísimo significado. Pero si esto mismo lo trasladamos a otra cultura, simplemente ni se entiende y pierde el valor. Pero en el caso específico de la Biblia, de las historias, de los hechos narrados en la Escritura, se vuelven vigentes para cada persona sin importar su condición social ni su estrato, sin importar las situaciones que pueda estar viviendo. Eso es lo increíble y fantástico de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, dice así de sí misma. Independientemente de esto, también la Biblia se constituye como el alimento espiritual que nosotros necesitamos. Jesús dijo cuando era tentado por Satanás en el desierto: no solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que procede, que proviene de la boca de Dios. Significa que mi espíritu necesita ser alimentado. Ningún libro de ciencia, ningún libro de historia, ninguna obra literaria, ninguna obra famosa, ningún libro filosófico puede o tiene la capacidad de alimentar mi espíritu. Ellos van dirigidos a mi mente pensante, a mi razón. Algunos otros, como las novelas, van dirigidas a mis emociones, a mi corazón. Me motivan, me pueden hacer llorar, me pueden animar, me pueden, como decía hace rato, transportar. Pero solamente la palabra de Dios tiene un contenido que puede alimentar mi espíritu y llevarlo a un crecimiento. Por eso es tan importante lo que leemos de la palabra de Dios. Solamente que nos alimentemos de la palabra de Dios, tendremos algo que permanecerá en nuestra vida y nos dará fortaleza y nos dará fundamentos para enfrentar las situaciones que estemos viviendo. Pero volvemos a la historia de la mujer samaritana. Dice a partir del verso 3 y 4: salió de Judea, refiriéndose a Jesús, y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Amado, cuando el Señor Jesús está en movimiento, cuando su palabra se está moviendo, podemos estar seguros de que algo va a suceder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Esto describe algo que está afectando nuestra vida espiritual.
No podemos negar que las cosas que estamos viviendo el día de hoy coinciden a la perfección con lo que Jesús mismo profetizó. La palabra de Dios tiene eso, trascender a las eras. Jesús dijo muchas de las cosas que el día de hoy estamos viviendo. A mí se me hace increíble que la gente dice, es que los Simpsons, dijeron una profecía. Y es que Nostradamus dijo una profecía. Y es que Moni Vidente está diciendo para el 2021, amado, yo no necesito ni a Moni Vidente, ni a los Simpsons, ni a Nostradamus. La Escritura dice que es la palabra profética más segura. Porque los demás pueden parecerse, pueden buscar la manera de adaptarse, pero solamente la palabra de Dios dice las cosas como son y como van a suceder. Nada de lo que Jesús dijo que iba a suceder quedará sin cumplirse. Todo se hará conforme está escrito. ¿Quiere usted conocer el futuro de las naciones? Solamente lea la Biblia y va a encontrar respuesta. Ahora, en la época de Jesús, regresando al contexto, la tierra de Canaán estaba dividida en 3 regiones. Al sur, Judea, donde vivía el pueblo judío, principalmente concentrado, el templo de Jerusalén. A la mitad del camino, Samaria, donde en el pasado estuvo Israel, ahorita hablaremos un poco más de ello, las 10 tribus. Y hasta el norte, Galilea, una región gentil, una región de no judíos, de no hebreos. Estas 3 regiones perfectamente pueden representar o simbolizar 3 áreas de nuestro ser. Jesús viajaba de Judea, que es el lugar donde se encontraba el templo, donde se encontraba dentro del templo el arca del pacto que simbolizaba, representaba la presencia física de Dios en ese lugar. Y podemos poner como es, Judea representa nuestra área espiritual. Y Jesús se dirigía de Judea a Galilea, a la región de los gentiles, a aquellas personas que vivían fuera del pacto y de las promesas de Dios, que representa la parte natural de nosotros sin Cristo, nosotros fuera de Dios. No lo conocemos y por tanto estamos fuera de su pueblo, estamos fuera de sus promesas. Pero pasar por Samaria es una región intermedia, que era aquellos que habían sido judíos, pero estaban mezclados con asirios, no eran tan judíos, y representa un poco la parte natural que todavía tenemos nosotros atados, entre lo más natural y lo más espiritual, esa parte intermedia. La podríamos interpretar como lo que la Biblia dice que es nuestra alma. En nuestra alma se encuentra la parte pensante, el raciocinio, la mente. También se encuentra la parte emocional, nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que la Biblia a veces le llama el corazón. Y también se encuentra el área de la voluntad. Es el área donde nosotros tomamos decisiones. Entonces Jesús está diciendo que era necesario pasar por esa área intermedia, esa área del alma. Ahora, permítame hablar un poco más de Samaria, un minuto más. Samaria fue la próspera capital en donde las 10 tribus del norte de Israel construyeron sus hogares. Acuérdese usted que cuando se funda la nación, todo el pueblo de Israel eran 12 tribus. 2 tribus quedaron asentadas cerca del área donde es ahora Judea, Jerusalén, toda esa parte. Y las otras 10 estaban rumbo al norte. Cuando se dio la división después de la muerte de Salomón, se da la división del reino y se hacen 2 reinos. El reino del norte, su capital era Samaria, y el reino del sur, la capital era Jerusalén. 2 tribus en ese lugar, por eso se les llama judíos, porque era el territorio de la tribu de Judea. Y en la parte norte quedaron los israelitas, las otras 10 tribus. No son los judíos, porque no eran de la tribu de Judá, eran de las 10 tribus restantes. La Escritura nos narra que la parte norte fue gobernada por reyes impíos, idólatras y terribles, y esto trajo un juicio de parte de Dios hacia la nación del norte. ¿Cómo se representa este juicio? Es a través de la invasión de los asirios. Los asirios llegan e invaden y sacan a los hebreos que estaban ahí de las 10 tribus, parte los dispersan, parte se los llevan a Siria y ellos se quedan a vivir ahí. Pero de buenas a primeras aparece una especie de plaga, por decirlo así, de leones, y se empiezan a devorar a los asirios. El rey de Asiria interpreta esto como que nos está castigando Jehová, el Dios de la tierra, por haber invadido su tierra. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él lleva un sacerdote judío a la región, deja a varios hebreos en ese lugar viviendo y hace una mezcla entre el Dios de Israel y los dioses asirios.
Es una mezcla de dioses, es un sincretismo. ¿Y sabe qué pasa? Todo esto genera una especie de nueva cultura de adoración, donde la gente por un lado era israelí y adoraba a Jehová, al Dios eterno, y por el otro lado adoraban a los dioses asirios. Una especie de mezcla entre israelíes y gentiles. ¿Les suena más familiar? Estamos hablando de alguien que adora al Señor, pero también tiene sus propios dioses. Sí, tiene razón, podríamos ser nosotros mismos. En nuestra mente racional conocemos al Señor, sabemos qué Él quiere que hagamos, cómo quiere que nos compartamos, pero Él no le gusta compartir su gloria con ningún otro Dios. Y nosotros a veces hemos levantado dioses delante de nosotros, cosas que necesitan nuestro tiempo, nuestra adoración, nuestra concentración plena. Puede ser el materialismo es un Dios de este siglo. Hay gente que vive solamente para lo material. Hay gente que si no trae vestido algo de moda, se siente incómoda, como que no estuviera bien vestida. Si no trae un carro de cierta marca, si no asiste a comer a ciertos lugares, se siente mal. ¿Sabe qué? Esa persona está invadida por el materialismo. Hay personas que viven solamente para sí mismas. Yo no digo que usted y yo no procuremos arreglarnos, vernos bien, cortarnos el cabello, hacer ejercicio, eso es bueno, eso es saludable. Pero hay gente que vive literalmente para su cuerpo. El día de hoy hay un culto al cuerpo impresionante. Si usted alguna vez se le ocurre desvelarse en la tele, va a ver que casi todos los canales de televisión abierta están pasando cosas que véase bien, véase delgado, esta faja, esta crema, estos ejercicios, cirugías. Bueno, casi todo enfocado que al cuerpo. Hay un culto al cuerpo. Hay gente cuyo Dios es Él mismo, verse bien, sentirse bien, lucir bien. Como dije hace un momento, esto no es malo de suyo, pero cuando llegamos a un exceso, se vuelve un Dios. ¿Y cuántas cosas más tenemos como dioses? Hay gente que desafortunadamente está atrapada bajo las garras de algún vicio, de alguna adicción, y literalmente se vuelve su Dios. Todo el día piensan en eso, todo el día están concentrados en eso. Cualquier instante de su día que tienen libre lo quieren dedicar a eso. Y acaban perdiendo su propia familia, su trabajo, su salud, su integridad por causa de eso. A veces tenemos al Dios verdadero y entendemos en nuestra mente lo que Él quiere, pero lo estamos compartiendo con otras cosas. Parecería como que el domingo nos vamos a la iglesia para recibir de Dios y se quedan afuera esperándonos en las escaleras aquellas cosas que nos sustraen. Y toda la semana nos sustraen del pensamiento de estar y caminar con Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender a cuidar. No podemos estar en este lugar intermedio. ¿Sabes qué? No somos gentiles, no estamos en Galilea, pero tampoco somos el pueblo de Dios concentrado en el lugar de adoración. Nos quedamos en Samaria, nos quedamos a la mitad, nos quedamos en ese lugar de indefinición. Algunos días somos de un lado, algunos días estamos del otro lado. Esto es bien interesante. Sigamos con la historia. Dice en el verso 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Puede parecer que el viaje del Señor era circunstancial. Si usted ve en el mapa, pues simplemente para llegar de Judea a Galilea tenía que atravesar por Samaria, o sea, no había otra forma de llegar. Aunque específicamente los judíos trataban de caminar más y se desviaban con tal de no pasar por Samaria por el desprecio que había de los judíos a los samaritanos, porque no los consideraban como judíos. Eran una cosa muy rara para ellos y obviamente los discriminaban. Pero Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria y le era necesario pasar por Sicar. Sicar es algo excepcional, le voy a explicar por qué. Porque Sicar es el lugar en donde Jacob le dio esa tierra a su hijo José muchos años antes. Era un lugar excepcional. La mujer samaritana menciona, este es el pozo que nos dejó nuestro padre Jacob. O se están hablando de, como dije hace rato, era una tierra muy conocida por ellas. Ahí en Sicar estaban enterrados los huesos de José. Cuando José murió, le hizo prometer a su gente, no dejen mis huesos en Egipto, por favor. Cuando tengan la tierra que Dios les prometió, entierren ahí mis huesos. Cuando Josué conquista la tierra, lleva los huesos de José y los enterró ahí en Sicar. O sea, es un lugar espiritual con un valor increíble. Ahora,
Esa parcela que le había dado Jacob a José representa como un bien natural que se volvió un bien espiritual. Jacob representa la parte de la naturaleza del ser humano, el tramposo, el que mentía, el que estaba muy enfocado en los negocios. Así era conocido Jacob. Hasta que Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel, es que Jacob deja de ser ese hombre natural y empieza a ser ese hombre espiritual ahora como Israel, el padre de la nación judía. Cuando Jacob le hereda a su hijo José la tierra, José era el que representaba la espiritualidad de este pueblo. Es transferir una parcela del terreno de lo natural al terreno de lo espiritual. Y lo mismo pasa con usted y conmigo. Cuando nosotros conocemos a Jesús, la Biblia dice que no solamente aceptamos su sacrificio y somos salvos. La Biblia dice que hemos pasado de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. O sea, hay un cambio de un terreno natural, de un terreno de perdición, a un terreno espiritual, a un terreno de salvación. Esto es lo que se representa en ese pozo. Ahora, nosotros teníamos antes la necesidad de adorar dioses ajenos. ¿Qué adorábamos antes? Lo que fuera. Pero cuando nosotros recibimos el regalo de Jesús en nuestro corazón, Dios dice, haré con ustedes un nuevo pacto. Y en esta frase nuevo pacto ha habido por mucho tiempo mucha confusión. ¿Cuál es el nuevo pacto? ¿El nuevo pacto es la sangre de Jesús? No, la sangre de Jesús confirma el pacto. Déjenme le explico. En la antigüedad, cuando dos personas pactaban, hacían un acuerdo donde se establecían las condiciones, lo que tenía que aportar cada una de ellas al pacto. Y el pacto se confirmaba con la sangre. Se tomaba un animal inocente y se sacrificaba. Esa sangre confirmaba el pacto de lo que habían hablado, de lo que habían acordado. De modo que la sangre de Jesús confirma el pacto. Y cuando Jesús está en la última cena con los discípulos, dice, esta sangre es derramada, esta sangre confirma el pacto. O sea, existía un pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Déjeme aclarar las dudas. Jeremías 31:33 dice así: pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones, o sea, mis leyes, en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo me acuerdo cuando era más pequeño que había un canto y cantábamos eso. Dice Dios en Jeremías 31:33. He aquí que vienen días en que nuevo pacto haré. Yo escribiré mis leyes en su mente y corazón. Ustedes me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Este es el nuevo pacto, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios impresa en mi interior, de modo que dentro de mí hay una necesidad de buscar al Dios verdadero, de cumplir la voluntad de Dios, de hacer lo que es bueno, lo que es justo, lo que es correcto. Pero hay una lucha, Pablo lo dice así en Romanos, hay una lucha en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, luchando entre bien y el mal. Ese era el problema que tenían los samaritanos. Jesús visita esta ciudad samaritana, que significa una verdad divina latente en parte de nosotros, en la parte interna, en una oposición con lo que nos dicta la mente natural. Pero eso es increíble, porque cuando Jesús se acerca a nosotros, el hecho de que Jesús se acerque a nosotros nos mueve y despierta en nosotros esa ley impresa en nuestra mente y en nuestro corazón. Esto es una cosa maravillosa. Dios está haciendo algo entre bastidores. Dios se está moviendo. Por eso es tan importante para nosotros, para usted, para mí, escuchar y compartir la palabra de Dios, los textos que vienen en la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene la capacidad, el poder de estar actuando en la persona, en el corazón de la persona, en la mente de la persona, en el espíritu de la persona, generando cosas, un cambio, un movimiento que a veces no podemos apreciar. Si usted, amada hermana, hermano, están orando por sus hijos, sigan orando con ellos, síganle declarando palabra, porque aunque ellos no se den cuenta, o a veces aunque ellos no quieran, aunque ustedes a veces no perciban ningún cambio, la palabra de Dios está haciendo una obra.
Dios dice de su palabra, así es mi palabra, que no volverá a mí vacía, sino hará todo aquello para lo cual la envío. La palabra ejecutando la voluntad de Dios. Amado, usted y yo fuimos elegidos, seleccionados por Dios. Mire lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 16. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Los encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Nuestro trabajo es solamente comenzar a leer la palabra de Dios. Por favor, todas las mañanas conéctese al devocional, escúchelo, sígalo. Todas las mañanas lea la Biblia, porque eso que estamos leyendo, esos pequeños fragmentos, van haciendo mella en nuestro interior. ¿Sabe qué significa eso? Agua viva. Jesús dijo que su palabra era como agua viva. Cuando uno de los discípulos, en la última cena, que Jesús les quiere lavar los pies, y Pedro dice, a mí no me lavarás. Y Jesús le dice, si no te lavara, no tendrás parte conmigo en el reino. Y Jesús dice, entonces lávame todo, ¿va? Pasa de un no quiero ni que me toques, ahora sí, báñame, ¿no? Pero Jesús dice, ustedes ya están limpios por medio de la palabra que les he hablado. O sea que cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, ríos de agua viva brotan y empiezan a limpiarnos. Sigamos leyendo. Ahí estaba el pozo de Jacob, dice el texto. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. El pozo representa la palabra de Dios y la mujer de Samaria representa nuestro propio interés por llegar a extraer la verdad de ese pozo tal y como lo hacemos hoy. Pero sabiendo que a veces tenemos todavía nuestros ídolos esperando allá afuera en las puertas de la iglesia. Amado, y la sed de Jesús en este texto representa el deseo de salvar a todas las personas. Esto es algo precioso. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don, el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría a ti agua viva. Imagínese el resentimiento de una raza que no les permitía ni siquiera pedir un vaso de agua. Esto es impresionante. Podía ir un judío por el camino, podía ir muriéndose de sed, desfalleciendo, pero era tal el orgullo y tal el odio racial que si veía a un samaritano en el pozo, no le pediría un vaso de agua. No que el samaritano se lo pidiera a él mismo no lo pediría por puro orgullo. Y ¿sabe qué? Nosotros mismos somos así. Vamos guardando resentimientos y vamos guardando situaciones en nuestra vida a largo plazo. Este pleito entre judíos y samaritanos tenía 700 años y como que no había manera de resolverlo. Pero amado, los problemas que tenemos en nuestro interior no los podemos resolver por nuestra cuenta. Necesitamos el poder de Dios que recibimos con humildad cuando somos capaces de humillarnos y extraer de su pozo. Por eso era importante para Jesús pasar por ahí. Si Jesús no viene al encuentro de nosotros en el pozo, usted y yo estamos perdidos eternamente. Déjeme leerle el libro de los Hechos, capítulo 4, versos del 10 al 12. Es una sentencia fuerte. Déjenme decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no nos ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Y esta sentencia es impresionante.
No hay un nombre bajo los cielos a través del cual podemos ser salvos. Las obras no nos pueden hacer salvos. La Biblia dice que la salvación es por la fe en el sacrificio de Jesús. La única manera de mediar entre Dios y nosotros, la propiciación entre Dios y nosotros, es solamente Jesucristo. Por eso es tan importante que Jesucristo pase por Samaria. Por eso es tan importante que Jesucristo venga a nuestra vida. Por eso es tan importante que nosotros podamos abrir el corazón y con toda la fe creer en esta verdad. Si no es el Señor Jesús el que interviene en nuestra alma, estamos tan atrapados como los judíos de antaño y vivimos odiando a todas las personas por su diferencia de color, de raza y de todo. Ahora déjenme explicarles algo interesante. Los judíos conocían la palabra. Los judíos creían en Dios. ¿Sabe qué se llama eso? Se llama fe. Tenían el conocimiento de la palabra y creían en Dios. Pero... y aquí es donde abrimos el paréntesis. Pero no tenían amor por su prójimo. No amaban a los samaritanos, ni amaban a nadie que no fuera judío. Y aquí esto representa una separación entre la fe y el amor. Lo escribí de esta manera. Es cuando lo que sabemos que es verdad permanece en nuestra mente, pero no sale al mundo. No lo damos a conocer, no lo manifestamos a los demás. No lo manifestamos en nuestra vida diaria. Pero aquí, junto al pozo, somos testigos del nivel de respeto y de ternura, el nivel de amor demostrado por Jesús para sus semejantes. Jesús representa el amor que usted y yo debemos tener hacia nuestro prójimo. Jesús pasó por una aldea donde nadie quería pasar. Jesús fue a un pozo que en su tiempo fue sagrado, pero que ahora ya no era sagrado. Y él fue capaz de volver a ese lugar para encontrarse con una mujer despreciada. La Escritura dice que esta mujer había tenido 5 esposos y que con el que vivía en la actualidad no era su esposo. Si hoy nos escandalizaríamos o nos llamaría demasiado la atención una mujer en estas condiciones, ¿cuánto más sería en la época de Jesús? No solamente era una mujer samaritana, era una mujer despreciada. Esta mujer iba al mediodía a sacar agua porque ella no podía sacar agua temprano por el desprecio de las propias comunidades. Era una mujer literalmente rechazada. Pero Jesús no tuvo empacho de ir y sentarse junto al pozo para hablar con esta mujer que necesitaba ser tenida por digna, ser respetada y ser honrada a pesar de sus problemas, a pesar de sus defectos, a pesar de sus circunstancias, a pesar de su pecado, a pesar de su mal nombre. Dios nos está llamando a usted, a mí, a llegar al pozo, a buscar a otras personas. Jesús enseñó y le enseñó a esta mujer que para eso vino, para romper la barrera entre las personas. Oiga, esto es impresionante. Hay un momento donde Jesús le dice, yo soy el Mesías. Pero si usted checa la Escritura, a nadie se lo había dicho, ni siquiera a sus discípulos. Abiertamente Jesús viene y le dice a la mujer más indigna del mundo, la revelación más grande del mundo, yo soy el Mesías que ustedes esperan, que ustedes creen adorar. Yo vine y le dice, y es el tiempo en que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No por una religión, no por una tradición, no por una raza, no por una costumbre, sino con un corazón abierto, con un corazón sencillo, con un corazón puro. Las verdades que aprendemos de la palabra de Dios como un conocimiento solamente no tienen vida. Solo cuando salgamos de aquí hoy y conectemos la verdad de lo que estamos aprendiendo con amor y afecto por el Señor y por los demás, es entonces cuando eso se transforma en una fuente de agua viva que brota para la vida eterna. Esto tenemos que poner atención. Entonces no basta con que yo aprenda y con que yo sepa. Si lo que yo sé no me sirve para amar a los demás, para tener compasión para los demás, para compartir con los demás este mensaje de salvación, esa agua es un agua que se estanca, es un agua que se pudre. Solamente cuando sale de mí y se comparte a los demás es que esta agua viene a ser agua viva. Y Jesús dijo, este es el don de Dios. Si conocieras el don de Dios, ¿cuál es? Que la verdad contenida en la palabra de Dios
que es implantada por Dios en nuestro interior, anhela salir al exterior para que cuando lo experimentemos en nuestra vida diaria se convierta en una corriente abundante que lleva vida y salud a donde quiera que vaya. Su desafío para usted, para mí esta semana, como si fuera una tarea, es pasar 5 minutos por día completamente metidos en el pozo con Jesús. Y pregúntele a Jesús en esa intimidad de cada día, ¿qué verdad viviente necesito en mi vida? Dile, Señor Jesús, ¿qué verdad traes hoy para mi vida? Y permite que esa verdad la pueda compartir con las personas que me rodean. Porque si el agua que yo tengo no sirve para vida, para dar vida a los demás, para saciar la sed de los demás, de poco sirve esa agua. Solamente tengo una agua estancada y no es un pozo, no es un manantial que está generando agua constantemente. Jesús dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Le voy a pedir que ahí en su lugar cierre sus ojos y me permita orar juntamente con usted. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, gracias por las increíbles y maravillosas verdades espirituales contenidas en tu palabra, la Biblia. Entendemos que tu palabra es relevante para nuestra vida el día de hoy. No importa hace cuántos siglos se escribió, el día de hoy tiene un peso y un valor elemental para nuestra vida. Señor Jesús, tú te acercaste a nuestro pozo, al lugar a donde nosotros estábamos como indignos. No podíamos levantar la cabeza delante de ti por causa de nuestro pecado, de nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestra vergüenza, de nuestra humillación, de nuestros traumas, de nuestras heridas. Pero sin importarte nada de eso, para ti fue importante venir a nuestra vida y tener un encuentro con nosotros. Te hemos encontrado en el pozo, muchos de nosotros, Dios. Hemos entregado nuestra vida a ti y tú has firmado con nosotros ese nuevo pacto. El día de hoy, las leyes de tu Padre, las leyes contenidas en tu palabra, están impresas en nuestra mente y en nuestro corazón. Permite, Señor, que hoy, que gracias a ti, que gracias a tu Espíritu Santo en nosotros pueda fluir vida nueva, agua viva para quienes no te conocen, puedan acercarse a nosotros y beber de esa agua que solamente tú nos puedes dar. Padre, yo te pido que a cada uno de nosotros nos transformes en un pozo de agua viva para los demás. El día de hoy este mundo tiene mucha sed, tiene mucha resequedad, tiene mucha angustia, tiene mucho temor, tiene mucha enfermedad. Y nosotros tenemos esa respuesta, esa solución. Permite, Señor, que ninguno de nosotros guarde esta agua viva, estas noticias de salvación, y que estemos dispuestos a compartirla con las personas que nos rodean, compartirlas con los demás, Padre. El día de hoy nos ofrecemos a ti, fuente de agua viva, para que a través de nosotros puedas fluir también, para sanar, para bendecir y para llevar vida eterna a todas aquellas personas que nos rodean. Gracias por encargarnos este precioso ministerio de dar de beber a quienes tienen sed. Gracias, precioso Jesús. Amén. Pues amigas y amigas, hemos llegado al final de esta transmisión. Me dio mucho gusto compartir con ustedes. Le quiero pedir de favor, comparta esta agua viva. No se la quede. Comparta con todas las personas. Dese su tiempo cada mañana. Dígale, Señor, ¿qué verdad tienes para mí hoy? ¿Y qué quieres que comparta hoy con las personas que me rodean? Ponme a aquellas personas que el día de hoy tienen sed y yo les puedo llevar esta agua viva. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz domingo. Muchísimas gracias por haberse conectado y como siempre, suscríbase, dele clic a la campanita, denos dedito arriba, déjenos sus comentarios, comparta y si necesita oración, escriba a nuestro correo que aparece en pantalla. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga.